Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carlos García Moreno y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir este webinar con nosotros. Hoy hablaremos sobre ciberseguridad empresarial, concretamente sobre amenazas cotidianas y cómo prevenirlas. El objetivo del webinar es dar a conocer los escenarios más habituales de riesgo en las empresas en materia de ciberseguridad como clave fundamental para medir nuestra exposición a las amenazas y tomar las medidas preventivas o reactivas oportunas. Antes de nada, me gustaría recalcar algún aspecto organizativo sobre el webinar. En primer lugar, las webcams permanecerán deshabilitadas para los asistentes. Los micrófonos, pues rogamos que todos los asistentes lo mantengáis en silencio para mejorar la calidad del audio, y para todas las dudas y preguntas que os puedan acontecer, pues al final de la ponencia abriremos un turno de preguntas y dudas donde las podéis trasladar bien usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o abriendo el micrófono directamente y trasladándose a los ponentes. Vale, en esta jornada me acompañan Facundo David Jayo y Rubén Fernández Álvarez, de la empresa Iguala IT Services. Iguala es una empresa asturiana en el ámbito de la ciberseguridad y me gustaría agradecer tanto a Facundo como a Rubén pues su predisposición y proactividad a colaborar con nosotros en la organización de este webinar. Sobre el webinar que nos ha reunido hoy aquí a todos, ciberseguridad empresarial, amenazas cotidianas y cómo prevenirlas, pues a modo resumen voy a destacar los principales puntos que trataremos durante la jornada de hoy. Empezaremos hablando sobre una introducción, que es la ciberseguridad y su importancia en el proceso de digitalización. Comentaremos los riesgos más comunes y sus posibles repercusiones en la actividad de la empresa. Pondremos algunos ejemplos de riesgos de ciberseguridad, consecuencias de los ataques de ciberseguridad, fugas de datos producidas, ataques, actividad paralizada, y por último finalizaremos el webinar con una serie de conclusiones y debate entre ponentes y asistentes. Vale, pues bueno, aquí os dejo los datos del contacto del colegio a través de nuestra página web, en las redes sociales, que estamos en casi todas, o si no podéis dirigiros a nosotros directamente haciendo uso del correo electrónico coyas@coyas.es. Os informo de que la sesión será grabada y compartida a posteriori entre los asistentes. También podéis visualizarla a través de nuestro canal de YouTube. Pues bueno, por mi parte nada más, paso el testigo a Facundo y a Rubén para que den comienzo a su exposición. Gracias por vuestra atención y un saludo. Entenderlo quien lo recibe. Cuando se reenvía el correo, pero se pierde información. Ahí estamos. Rubén, me oye, está silenciado, creo. ¿Ahora me escucháis? Ahora perfectamente. Perfecto. Pues bueno, buenos días a todos. En primer lugar, Carlos, muchísimas gracias a ti personalmente y al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado por haber organizado esta jornada a través de vuestra Oficina de Transformación Digital. Ya has hecho tú una introducción brillante, con lo cual yo no me voy a extender mucho porque el verdadero maestro es mi compañero Facundo, que luego os hablará del webinar al detalle. Simplemente por hacer una breve introducción, la ciberseguridad empresarial, que es lo que vamos a hablar aquí, siempre nos vienen a la mente seguramente técnicas muy complejas, y la realidad es que es cierto, existen técnicas muy complejas de seguridad, pero también es cierto que la seguridad empieza por el usuario, que somos muchas veces el eslabón más débil. Con lo cual hoy nos vamos a centrar en eso, en algunos ejemplos prácticos, y ver cómo también con nuestra actitud podemos evitar estar en riesgo, ¿vale? Iguala, me vais a permitir una breve introducción, ya que estamos aquí, para los que no nos conozcan. Somos una startup asturiana, una empresa asturiana, como ha comentado Carlos. Tenemos dos líneas de negocio, que son la consultoría de ciberseguridad para empresas, propiamente dicha, en la cual pues bueno, ofrecemos soluciones a medida de las empresas, un poco en función del cliente, pues nos adaptamos y
vemos el caso que nos atañe y proponemos la mejor solución, ¿no? Y también tenemos una línea de I+D+I en la cual desarrollamos productos propios. De hecho, este año esperamos lanzar al mercado ya un observatorio de fugas de información. Yo creo que, bueno, en otoño probablemente ya estará disponible una versión mínima viable. ¿Por qué hemos constituido Iguala? ¿Por qué nos hemos hecho emprendedores, ¿no? Aparte, obviamente, para ganarnos la vida, que es lo primero que nos viene a la mente a todos. Pues bueno, con los últimos ataques que se están produciendo, todo el rato están saliendo noticias en prensa, vemos cómo cada vez los gobiernos están más concienciados con que la ciberseguridad tiene que ser un pilar básico del sistema económico. Ya lo he dicho, el Gobierno de España, la Unión Europea incluyen la ciberseguridad como un valor fundamental, como una estrategia clave, ¿no? Entonces, en la parte que nos toca, pues nos gusta pensar que colaboramos en que el sistema productivo pueda seguir desarrollándose sin incidencias. También tenemos un objetivo de divulgación científica y concienciación hacia el usuario. Resaltamos en verde porque precisamente es lo que estamos haciendo hoy. Nos parece muy importante que el usuario se comprometa con la seguridad porque no es una cuestión de empresa, es una cuestión de todos, tanto de empresa como de empleados, incluso de usuarios finales en nuestros hogares, ¿vale? Y el último es un punto un poco romántico, ¿no? En el que nos gusta pensar que aportamos valor a la sociedad. Bueno, al final, todas las empresas generan actividad económica, con lo cual pues, se entiende que aportan valor. ¿Cómo nos gusta canalizar esto a nosotros? Pues ahí ponemos dos ejemplos, aunque hay más, pero mediante dos vías, ¿no? En primer lugar está la creación de empleo. Ahora mismo Iguala lo componemos mi compañero Facundo y yo, que somos socios fundadores. Durante este mes vamos a incorporar a un nuevo compañero a hacer las prácticas con nosotros y a lo largo del mes que viene también se va a incorporar otro socio a reforzar la parte técnica, ¿no? Que es la que lleva Facundo. Si todo sigue como pensamos, a final de año esperamos contar con un equipo de 6 o 7 personas, con lo cual, pues bueno, sí que nos gusta pensar que creamos valor en la sociedad mediante la generación de empleo. Y la otra es la exportación. Bueno, pues un poco por la naturaleza de nuestros servicios, resulta relativamente sencillo poder ofertarlos dentro de la Unión Europea, donde el marco jurídico es prácticamente común entre todos los estados, con lo cual podemos ofrecer servicios en Asturias o en Francia o donde sea. Entonces, siempre que exportamos, al final estamos generando valor para nuestra sociedad, para nuestra economía. Así que, bueno, es otro punto que nos gusta destacar. Termino ya y, como dije antes, dejo paso a Facundo, que es el verdadero experto y de quien vais a poder disfrutar hoy con su charla. Me presento brevemente, bueno, aparte de lo que comentó Carlos, ¿no? Soy uno de los cofundadores junto con Facundo. Tengo el puesto de CEO, que en una startup, como os podéis imaginar, es una palabra con muchos sinónimos, pero bueno, por resumirlo un poco y por mi formación, yo llevo toda la parte de gestión y Facundo, que es ingeniero informático y tiene un gran bagaje en seguridad, lleva toda la parte técnica. Por mi parte, nada más, Facundo. Te dejo paso, que la gente ha venido a verte a ti, así que nada, a por ello. Bueno, espero que vean la exposición más que mi cara, ¿no? Bueno, primero agradecer a todos los presentes, sobre todo al Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, por este pequeño hueco divulgativo, ¿no? Donde compartimos un poco nuestra experiencia. También esperamos que nos trasladen sus experiencias y creemos un punto de concienciación, ¿no? Sobre todo ese es el objetivo. Como bien dijo Rubén, pues como todo el mundo sabe, mi nombre es Facundo. Soy cofundador y responsable de seguridad, que también tiene muchos sinónimos, eso de CSO, como bien decía Rubén. No solo me dedico a seguridad, sino también a otros menesteres. Tengo más de 12 años de experiencia y luego, bueno, como ven ahí, no he parado de estudiar, sigo estudiando, más un hombre sabio que también es ingeniero industrial, casualmente, de aquí de Asturias, me dijo que en su día que estudiar es el único camino, ¿no? Para el progreso personal y profesional. Y bueno, yo sigo caminando, como lo podemos ver. Bueno, vamos directamente a lo que nos compete. Casos reales como la vida misma. Esto es un poco la historia de dos actores que los llamamos Menganito y Fulanito, ¿no? ¿Cuántas veces hemos acudido a estos nombres genéricos? Me gusta pensar que Menganito es el doctor maligno
¿sí? Para aquellos que hemos nacido en los 80 y hemos explotado en los 90, pues esta película nos marcó, o sobre todo algunos. Y por el otro lado tendríamos al antagonista, al Austin Powers, ¿no? Menganito es el malo, fulanito es el bueno. Pero ¿qué pasa? Que fulanito es una persona que en su afán de querer hacer las cosas bien, a veces tropieza y suele pecar de errores que a veces son bastante básicos. Con lo cual, pues la figura de Austin Powers queda ni que pintada. Hay un denominador común en esta charla, que es la red empresarial. Generalmente, en las redes empresariales tenemos, bueno, un conjunto de activos que suelen repetirse. Conjunto básico. La red interna, donde estamos situados nosotros como empleados, somos como gerentes, ¿sí? Es donde nos ponemos en nuestro puesto y accedemos a Internet y trabajamos día a día. Luego tenemos un mecanismo de defensa, que es el firewall, que es un cortafuegos, por ahí pasan las comunicaciones, el que lo tenga. No significa que todo el mundo lo tenga, ¿eh? Pero bueno, generalmente hay un pequeño firewall que filtra las comunicaciones que van a Internet. Del firewall pasa al router y del router, pues, accedemos a Internet. Vamos entonces al primer escenario. Escenarios comunes, como la vida misma, como bien dije, donde nos encontramos, pues, diferentes amenazas, ¿no? Diferentes amenazas en el mundo de la ciberseguridad. En este primer escenario, vamos a ver la fuga de información involuntaria. Para eso, situamos a nuestro fulanito, al Austin Powers, dentro de la red corporativa. Es un trabajador más. Pero ¿qué pasa? Que fulanito comparte datos con otro compañero mediante Mega ya está un poquito en desuso, mediante WeTransfer, que seguramente alguien lo utilice y lo esté utilizando, o lo que es peor, es un programador y sube su código de producción en Pastebin. O sea, una herramienta que es un activo esencial en nuestra organización, como puede ser, no sé, una aplicación de ERP, hace un cambio fulanito y lo publica en Pastebin para compartirlo con otro compañero. ¿Qué ocurre? El contenido de fulanito se acaba indexando, acaba apareciendo en Google, porque estaba mal securizado, y esto Menganito, el doctor maligno, lo sabe. Menganito descarga esos datos sensibles, críticos de organización que han quedado indexados y piensa o bien venderlos o extorsionar a la empresa. Esto es, pedir un rescate. Posibles soluciones. Y estas son posibles soluciones, ¿vale? No son las únicas, hay muchísimas más. Por ejemplo, la instalación de un DLP, un Data Loss Prevention, que es un appliance, es un sistema que nos va a permitir un filtrado granular para detectar, pues esos documentos que son confidenciales y que están saliendo fuera de la red corporativa, pues tener ese nivel de detección, ¿no? O un Next Generation Firewall, todo esto de cara a la fuga de información, ¿vale? Un Next Generation Firewall, que ambos son buenas prácticas preventivas y pueden ayudar a monitorizar y detectar los casos de fuga antes de que se produzcan. Esto, en cierta forma, este texto es una verdad a medias porque la monitorización de estos dispositivos tiene que haber alguien ahí detrás que esté vigilando lo que está ocurriendo en el firewall o en el DLP. Generalmente los firewall de última generación incluyen DLPs dentro, o sea, sistemas de prevención de fuga de datos, y tiene que haber alguien vigilándolo. Pero también podemos configurarlo con unas reglas básicas y que se detecte y se ejecuten unas acciones básicas conforme se vayan detectando estos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la información ya está en Internet? ¿Sí? Cuando está en dominio público o está en el mercado negro. Entonces aquí un firewall o un DLP ya no tiene sentido, porque ha excedido de nuestras fronteras, de nuestro control. En este caso entran en juego unas aplicaciones que se llaman Threat Intelligence Protection, ¿sí? Que están especializadas en data leak. Lo que hacen básicamente es estar vigilando constantemente en sitios de la Internet profunda, en redes sociales, en foros,
submundos hackers, pero hackers de los malos, no de los buenos, están buscando continuamente esa información que se ha fugado de las empresas para detectarlos antes de que alguien los aproveche en contra de la empresa, ¿sí? ¿Qué se busca? Pues desde documentos fugados, contraseñas, usuarios, cuentas bancarias, cuentas de Bitcoin, que es básicamente lo que buscan los malos también. Pero aquí nos queremos anticipar. Y luego está el tema de detección del uso del file sharing. El file sharing, pues, son las aplicaciones, como bien comentábamos, de WeTransfer, aplicaciones tipo Mega Upload era antes, que nos permiten, pues, compartir documentos, pero de forma externa. ¿Y cuál es el peligro aquí? Pues, básicamente, que se puede indexar y que esa información que estamos compartiendo con una herramienta que no es corporativa pasa a ser o pasa a almacenarse en un sitio que no sabemos ni dónde se almacena, ni quién gestiona esa información, ¿no? Entonces hay que detectar estas malas prácticas. Y esto también lo puede hacer, por ejemplo, un Next Generation Firewall, que es un firewall avanzado, como teníamos en el primero, en la fuga de información, y nos permite, el Next Generation Firewall nos permite hacer un control a nivel de capa 7, o sea, a nivel de aplicaciones web, ¿vale? Podemos decir, pues, a esta aplicación se accede, a esta no. Cuando alguien accede a esta aplicación, pues, le corto el tráfico, etcétera. Vamos al escenario 2. Yo lo denominé el viejo truco que nunca falla, porque es realmente infalible. El usuario menganito sigue estando en Internet, sigue estando fuera de la empresa, y él ha fijado su objetivo en una empresa particular. En nuestro caso va a ser Repsol. Espero que no haya nadie de Repsol aquí presente, pero bueno, en este ejemplo no vamos a utilizar ninguna información que sea confidencial, ni mucho menos. En este caso pues la que más rabia me dio, pues Repsol. E intenta engañar a un empleado de la misma, fulanito. Si vemos aquí tenemos el target, ¿vale? Está apuntando a fulanito que está dentro de Repsol. Menganito sabe que vulnerar un usuario interno es tener la llave del reino en sus manos. Menganito, esto lo hemos visto 1000 veces, envía un correo de phishing, un malware adjunto, un bad USB, etc. Pero ¿cómo consigue Menganito llegar hasta fulanito? Que igual esto es a veces lo que no se termina de ver, ¿no? Porque uno sabe que le llegan correos, mejor o peor construidos, pero le va llegando phishing. Pues bueno, Menganito accede a fulanito mediante una combinación de técnicas. En este caso, ingeniería social, que son técnicas psicológicas, más investigación de fuentes abiertas, lo que se denomina OSINT, que seguramente a muchos les suene. Vamos a verlo un poco ejemplificado. Menganito realiza una recopilación de contactos de la empresa Repsol. Nosotros nos estamos poniendo en la piel de Menganito como iguala para esta demostración, ¿no? Entonces, estamos buscando de todos los datos públicos que existen, cuántos correos hay de Repsol. Entonces, queríamos luego, pues, por ejemplo, fijaríamos un objetivo concreto y buscaríamos información sobre el mismo. Nosotros nos quedamos con un tal csanchez@repsol.com. Por sonar eso español, ¿no? O latino. Y vemos que csanchez@repsol.com ha subido documentación que es de la empresa, de proyectos, a un contenedor público, ¿sí? O quizás el destinatario pues tenía acceso público y todo el mundo puede consultar esta información. La cuestión es que vemos una cantidad de documentos terribles de csanchez@repsol.com que se han compartido, para bien o para mal. Accedemos al detalle del documento. Y nosotros como Menganito nos quedamos un poquito con los detalles, ¿sí? Nos quedamos con esa cabecera del proyecto, nos quedamos con el nombre de la oficina, ahí hay un correo que se ve seguramente muy pequeñito, pero bueno, si luego compartimos el PDF pueden verlo con más detalle. ¿Y qué hace luego Menganito? Pues Menganito crea un correo fraudulento. ¿Basándose en qué? En el contenido que ha rescatado
mediante el uso de fuentes abiertas. Volvemos a recalcar, esta información está pública en Internet. No hemos utilizado nada que sea inaccesible y que nos pueda comprometer. Entonces, ¿qué hace a continuación? Aplica los campos y el formato que extrajo del documento para darle un poco de credibilidad, ¿no? Va directamente a C. Sánchez, pone ahí el subject es el nombre del documento que C. Sánchez ha compartido, y luego se hace una especie de firma. Hemos improvisado una firma, ¿en base a qué? En base a los datos de contacto que venían en el documento, ¿no? Y luego le ponemos ahí un texto. Pero ojo al texto. El texto pone, por favor, descargue. El texto está exigiendo una descarga y adjunta un malware. Es un PDF que tiene incrustado un malware. Que mucha gente dirá, ¿esto se puede hacer? Sí, por supuesto se puede hacer. O sea, esto se conoce de toda la vida. Se hace con herramientas que se llaman joiners, herramientas de hacking. Se unen diferentes documentos de diferente índole. Puede ser un ejecutable, puede ser un PDF, puede ser un Word. Se hace una fusión. De tal forma que cuando se ejecuta un PDF, se puede ejecutar otra cosa más en segundo plano. Entonces nosotros le estamos exigiendo una descarga para que revise el documento. Y fulanito, que ha aceptado el mail que envía Menganito, descarga su fichero de PDF. Menganito, entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha explotado la confianza que tiene fulanito en esa empresa. ¿Cómo? Suplantando a la empresa. ¿Sí? El fichero adjunto, vamos a hacer un trabajo de imaginación, pues contiene un malware que bien podría propagarse por la red encriptando la información o conectarse a un panel de control remoto para ejecutar código malicioso desde Internet. Esto es lo que se llama un command and control en temas de malware. ¿Sí? Es un sistema que le permite al hacker desde fuera acceder hacia adentro, a la red corporativa. Y como vemos, con esta maniobra, Menganito ha tomado el control o ha propagado un virus dentro de la red corporativa, ¿sí? Aquí lo señalo, aquí estamos. Y ahora que está Menganito dentro y ha logrado persistencia, ¿qué más podría hacer? Bueno, por ejemplo, atacar a los equipos de seguridad. Si yo ya estoy posicionado dentro, puedo buscar, rastrear qué equipos tengo alrededor e intentar tumbarlos, ¿sí? Entonces, cuando los ataco, sobre todo el firewall, que me interesa mucho, es muy goloso, dejo a la empresa desprotegida ante ataques externos y o internos, tendría que añadir, porque el firewall, bueno, puede estar situado de diferentes maneras, solo para la parte externa, para la salida, o dentro de la red interna, etc. Eso es un tema de arquitectura. Posibles soluciones a todo este escenario, que es un escenario súper común y recurrente, ¿no? El tema del phishing. Detección de ransomware. Pues el ransomware, cuando tenemos un antivirus al uso, el típico antivirus que nos descargamos gratuitamente, o que alguien nos pasó una cajita que tenía una licencia de un año y es un antivirus sencillo, no es una medida eficaz contra el ransomware. Porque el ransomware tiene una complejidad mayor que los tradicionales virus que se veían hace 10 años, ¿no? En este caso hay que usar, o recomendamos, que se evalúe el uso de tecnologías de antivirus tipo EDR, porque estas tecnologías no se quedan en el uso de firmas, o sea, no se quedan en patrones muy fijos, sino que examinan el entorno de donde se detectó el malware y buscan patrones en diferentes puntos. Luego lo correlacionan con inteligencia artificial o deep learning. Esto es muy útil cuando el malware es multicapa y realmente no se detecta en una máquina, sino que tienes que ver todo el conjunto para darte cuenta que tienes un ransomware, ¿no? Otra medida preventiva es la implantación de un servicio de SOC. Que el servicio de SOC ya es un poco más complejo porque depende de tener operarios que vigilen todo este tipo de parámetros, ¿no? El servicio de SOC pues, te ayuda a monitorizar sin interrupciones el tráfico de red, el comportamiento de usuarios y también, por ejemplo, las tecnologías de antivirus. Contención y remediación de ransomware. Bueno, la primera parte era la detección, ¿sí? Vigilar y detectar cuando vemos un patrón coincidente con un ransomware. Y la otra es la parte de cómo lo contenemos. Aquí lo de siempre.
lo de siempre, tener, por favor, al día los sistemas de backup, tener políticas de backup útiles, ¿sí? Y planes de recuperación ante desastres. No vale de nada haber contratado un servicio de backup y no haber medido la eficacia del servicio, ¿no? No haber definido los RTO, los RPOs, todos los parámetros que luego definen o impactan en la recuperación de esos ficheros, ¿no? Y también, pues, al hilo del SOC, de la parte de detección de ransomware, tener planes de respuesta ante incidentes, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que ha explotado todo? Pues hay que también contemplar esos planes de respuesta ante incidentes. Detección contra conexiones remotas, los command and control que yo les decía, ¿no? Las aplicaciones que tienen los hackers fuera, que una vez que te meten el virus dentro de la empresa les permite comunicarse, hacen una especie de tunneling y les permite entrar a la empresa y seguir ganando persistencia y ampliando el daño, ¿no? Pues para detectar estas conexiones hacia afuera y de fuera hacia adentro, que son de command and control, los Next Generation Firewalls, volvemos al discurso anterior, estos firewalls de última generación con capacidad de IPS, de detección de prevención de intrusiones, que ya están incorporados en los Next Generation Firewall, como estaba incorporado el DLP, pues son una buena solución, tanto de detección como de reacción, ¿sí? Y también, pues, se puede implementar, si somos un poco más curiosos y podemos hacerlo, pues, complementarlo con un servicio tipo, no sé, tipo Umbrella, que lo que hace es revisar las conexiones DNS buscando este tipo de coincidencias con aplicaciones o páginas maliciosas, ¿no? El escenario 3. Aquí cambia un poco el contexto. Si vemos, ahora Menganito está dentro. Está dentro. ¿Por qué? Menganito es un infiltrado. Pero puede ser que sea un infiltrado, que sea espionaje industrial, o puede ser que sea un empleado descontento. ¿Sí? Empleados que ya están quemados, que están descontentos con la empresa, y bueno, y no les han pagado las nóminas, lo que fuere, y deciden pues tomar acciones. Se informan de qué pueden hacer dentro y lo hacen. ¿Vale? Estos casos, en la vida personal me he topado con ciertos casos que esto ha ocurrido y ocurre, ¿vale? Entonces, Menganito, como está dentro, y si es un usuario avanzado, o sea, si es un informático, pongámosle, puede ser un conocedor de la infraestructura. Ojo que ahí hay bastante peligro. También cuenta como mínimo, porque es un empleado, cuenta como mínimo con permisos de usuario y acceso a diversas salas con distintos puntos de red. ¿A qué me refiero con esto? Que Menganito, desde dentro, en su puesto de trabajo puede probar a vulnerar un equipo y si no lo logra, quizás, si no hay un filtrado a nivel de red, si no hay un NAC puesto en el medio, Menganito puede agarrar su equipo e irse a la planta 2 y pincharse la siguiente boca de Ethernet y probar desde ahí. Porque puede ser que no haya ningún control y pueda colar. Un insider, por norma general, ejecutará un reconocimiento de activos. Y esto le llevará a conocer las características y debilidades de la red de los usuarios e infraestructura de comunicaciones. Él lo que hace es, como tiene acceso a la red interna, utiliza un dispositivo o una aplicación que le permite ver qué tiene alrededor. ¿Sí? Va haciendo ping, si a alguien le suena lo que es un ping, va haciendo pings, va haciendo diferentes técnicas para descubrir dónde está el firewall, dónde está la impresora, ¿vale? Y se hace un mapa, un contexto, un mapa de red del lugar. Si no cuenta con suficientes permisos, él va a intentar lo primero escalar privilegios para la ejecución de código malicioso. ¿Qué es escalar privilegios? Pues si soy un usuario normal al uso, voy a intentar llegar a ser administrador del sistema o root en lo que son sistemas Linux. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Nosotros volvemos a ser menganitos, ¿no?
Menganito está dentro de la empresa y tras el reconocimiento de activos descubre un servidor web que aloja la aplicación principal de la compañía. Sabe, y esto es importante, sabe que desde una situación interna las reglas de seguridad pueden ser más permisivas y decide buscar los fallos de configuración en estos activos. Él descubrió un ordenador, un servidor, lo que sea, que contenga una aplicación web, y de esa aplicación sacó esta radiografía. Esta radiografía lo que nos está mostrando, y que yo he señalado por aquí, son códigos de vulnerabilidades reconocidas. Se queda con este, que es de cross-site scripting. Es uno de los más sencillos de ejecutar a nivel de aplicación web, y aparte en este caso, pues vulnera un componente SWF, que es un fichero compilado de Flash. Flash es una tecnología para web, que también lanzamos este mensaje, que no se tiene que usar más, que está en desuso, porque es vulnerable. Y este usuario ha visto ese código relacionado con un JPlayer de Flash y dijo, esta es la mía. Me quedo con eso e intento explotarlo. Entonces, Menganito ha explotado esa vulnerabilidad y quiere aprovechar ese momento estelar para extender un poco más el daño, ¿no? Entonces, lo que hace es buscar información sensible de la empresa y luego con esa información, básicamente como tenemos en el primer escenario, intenta extorsionarla o simplemente la pone en venta en el mercado negro. Ahí tenemos otra vez el logo rojo, de la fuga de información, del data leak, ¿sí? La información viaja hasta Internet y se queda ahí de forma pública o en el mercado negro. Posibles soluciones al tema del insider. Protección contra vulnerabilidades. Realizar un análisis de vulnerabilidad contra los activos de la organización te van a permitir conocer el estado del riesgo de tus activos y tu exposición ante el riesgo, y tendrás de esta manera un punto de partida para mejorar tu posición de seguridad. O sea, irás por delante del usuario malintencionado. Nosotros, al final, lo que hacemos con un análisis de sombrero blanco, que le llamamos de hacker ético, un análisis de vulnerabilidades, es descubrir lo que otros también podrían descubrir y que podrían también explotar, con lo cual nos anticipamos, blindamos los equipos críticos y en caso de un insider, que siempre se puede dar, pues estar seguros de que no va a poder explotar por lo menos esos sistemas que hemos blindado, ¿no? Y creo que había otro más, que es el tema del hardening. Sí, correcto. Realizar un análisis detallado de las configuraciones de los activos, según las recomendaciones del fabricante. El fabricante tiene unos papers, unas publicaciones, con un punto a punto de las recomendaciones de seguridad que hay que aplicar a sus sistemas, sea a nivel de aplicación web, o sea a nivel de sistema operativo. Esto es lo que llamamos hardening. Agarramos ese listado y uno a uno todos los puntos de recomendación los vamos aplicando en los sistemas para securizarlos, ¿sí? Por último, el escenario 4 es un ataque en manada, lo que es comúnmente conocido como denegación de servicio. Muchos habrán oído esto también. Ahí, ¿qué tenemos aquí? Pues a Menganito, que no está solo, y junta fuerza con otros colaboradores. Pues yo aquí he puesto un poco de Menganito y todos sus hermanos, ¿no? Se juntan, hacen una comunidad, se reparten una herramienta, como la famosa Loic de Anonymous, y empiezan a inundar el router o el router firewall de la empresa. ¿Qué logran con esto? Pues interrumpir las operaciones y en muchas ocasiones también repercutir negativamente en la imagen pública de esa empresa. Más si hablamos de una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Imagínense, ustedes pues tienen un proveedor de seguridad o un proveedor de internet que de un momento para el otro deja de operar un día entero, ¿no? Pues la confianza
se pierde con ese proveedor y entonces hay una repercusión negativa en cuanto a la imagen pública. Este tipo de ataques, vamos a verlo un poco a un plano visual, es difícil simularlo porque necesitaríamos mucha gente para hacerlo, pero aquí mostramos un ejemplo visual. Esto es un mapa de uno de los proveedores de antivirus más famosos que existen. ¿Y qué hace este proveedor? Pues de toda la información que recopila de sus clientes, que no es información tampoco personal ni confidencial, son datos más a nivel de tráfico. Bueno, el límite está ahí, el límite está ahí porque un IP también es un dato personal. Bueno, generalmente son proveedores de Estados Unidos, por lo cual ahí entramos en otro problemita. Pero este tipo de proveedores de antivirus pues analizan todo el tráfico día a día de forma ininterrumpida y sacan este tipo de aplicaciones que se pueden consultar en Internet, que son mapas de riesgo, donde se ve claramente pues, los ataques, ¿no? Por dónde salen, por dónde entran. Está muy bonito, de forma visual está bonito, pero uno, que es analista de seguridad, tampoco le aporta demasiado, ¿no? ¿Qué tenemos en este caso? Pues son detecciones del tipo IDS. Si se acuerdan, el IDS pues es un detector de intrusiones y está haciendo una detección a razón de en torno a los 150 detecciones por segundo. 150 detecciones por segundo. Hoy vemos que, bueno, que uno de los lugares más atacados es Europa. No lo estamos viendo en tiempo real, porque si lo vemos en tiempo real, pues vemos el flujo, ¿no? De dónde parte, hacia dónde ataca, etcétera. Veo que en Argentina hay poca cosa, sobre todo en Brasil. Bueno, esto es un ejemplo claro de cómo se vería una denegación de servicios de forma gráfica. Posibles soluciones. Esto es complicado. Este apartado de la denegación distribuida de servicios, porque no es lo mismo un DOS, que le llaman DOS, o un DDoS. El DDoS requiere de la interacción de muchísima gente. Con lo cual, al final, el ataque es tan grande a nivel de volumen que tengas el firewall que tengas, va a sufrir y va a caer. O sea, yo he estado en organizaciones muy, muy grandes con firewalls muy, muy potentes y los ataques de denegación distribuidos, DDoS, no había forma de pararlos. Esos ataques se tienen que cortar antes de que lleguen al firewall de la red corporativa. Llamémoslo en el proveedor de Internet o pongámosle por delante un mecanismo tipo cloud que absorba ese tráfico, lo que fuere. Pero un firewall en lo que es un DDoS no suele ser de mucha ayuda. Si es un DOS, un DOS con una sola D, pues sí que es capaz de pararlo. Pero un ataque distribuido es muy complejo. Resumen de ataques, de todos los ataques que hemos visto, que parece que no, pero hemos visto unos cuantos, y las consecuencias inmediatas. Tenemos el phishing, que es lo más conocido y lo más recurrente, ¿no? El phishing que utiliza mucha ingeniería social. Ya vimos cómo Menganito intentaba suplantar a esa empresa estadounidense para ganarse la confianza del usuario de Repsol, ¿no? Eso es también un elemento psicológico. Pues una consecuencia, distribución de malware, ¿sí? Fulanito se descargó el PDF, se infectó con malware, y el consecuente impacto financiero, porque puede darse un timo del CEO, ¿sí? Que alguien suplante al CEO de la empresa. ¿Ok? No tener por qué suplantar empresas externas para ganarse la confianza, sino vamos a suplantar al director de la empresa para ganarnos la confianza del administrativo. ¿Sí? Esto es el timo del CEO. Fuga de información, el data leak. Pues aquí hay un claro daño reputacional y un aumento de la exposición ante las amenazas, porque cuando hay data leak, recuerden, la información que se filtra públicamente, que está en el mercado negro, ya no tenemos control sobre esa información, con lo cual ha aumentado nuestra exposición ante las amenazas, ha trascendido a nuestro nivel de protección. Secuestro de información, el ransomware, pues también daño reputacional,
pago de rescate nunca recomendado. Y en caso de no contar, nunca recomendado, pago de rescate en caso de no contar con copias de seguridad. Pero nunca está recomendado. O sea, si no nos queda otra, hagámoslo, o intentémoslo, pero lo mejor es comunicarlo con alguien de confianza, con un proveedor de confianza y a ver qué podemos hacer, cómo podemos sortear esa problemática, ¿no? Ataques web, pues el daño reputacional, porque imaginemos que yo tengo una página web de nuestra empresa, de Walla, por ejemplo. Alguien nos ataca, nos hackea la página web y pone ahí una foto mía y pone narcotraficante. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Tengo un impacto personal, tengo un impacto a nivel empresarial, un impacto de reputación y de imagen. Y también puede afectar a las operaciones, en caso de que se traten, por ejemplo, de tiendas e-commerce, ¿no? Hay empresas que, bueno, su core de negocio es la venta online. Si tumbamos ese mecanismo, ese sistema, pues interrumpimos las operaciones. Ataque a infraestructura. El último que vimos, la denegación de servicio y otros vectores de ataque a infraestructura. Pues también puede ser el daño reputacional, como hablamos de ese proveedor de Internet, que si lo tiran abajo, la imagen que proyecta con respecto a sus clientes y a la prensa. Y luego la interrupción grave de las operaciones. Estamos hablando de que, bueno, que esto ha ocurrido en grandes empresas del sector industrial y, claro, son industrias que evidentemente no pueden parar, están trabajando a las 24 horas y no se pueden permitir este tipo de paradas. No estamos hablando solamente a nivel de IT, también hablamos a nivel industrial, ¿sí? El afectar infraestructura industrial, que haya un insider que escanee las vulnerabilidades de sensores que tengamos al lado, de PLC, de SCADAs, y tiren abajo todos esos sistemas, ¿no? Hablemos un poco de números. Vamos a hablar un poquito de números. Lo repasamos así un poco por encima, que no sé ni qué hora es, si me extiendo mucho. Pero bueno, a nivel de phishing, estos son literales sacados de empresas punteras en seguridad. En phishing, si tomamos como referencia el total de las detecciones año a año, se observa un crecimiento de poco más del 200% en 2020, siendo agosto el mes con más cantidad de detecciones. Esto lo dijo ESET. ESET es una marca de prestigio mundial a nivel de antivirus. Y está hablando de phishing. El phishing y antivirus van de la mano. Dataleak. Bueno, aquí hay una empresa que no es puntera a nivel mundial, pero bueno, nosotros trabajamos mucho con Dataleak, así que me pareció pues, muy interesante y relevante nombrarlo. Incorporamos a nuestra base de datos de Caronte, que es la aplicación que comentaba Rubén, que estamos desarrollando y sacaremos en un par de meses, entre 100 y 200 gigabytes de datos fugados al mes. Nosotros, pues en la aplicación lo que hacemos es incorporar conexiones con diferentes aplicaciones de Dataleak más nuestra propia base de datos de Dataleak para incrementar el espectro de las probabilidades de detectar fuga de información en una empresa, ¿no? Cuentas corrientes que se han fugado, cuentas de Bitcoin, usuarios, contraseñas, etc. El coste promedio para una empresa que sufre una brecha de datos, la brecha de datos es el vector del ataque, ¿sí? El data leak es cuando ocurrió, lo que ha ocurrido, y la brecha de datos es el origen, ¿no? Es el vector. Pues ha vuelto a subir. Ahora, en 2020, cuesta 3,92 millones de dólares, 3,52 millones de euros, a nivel global. Y estamos hablando de IBM. Claro, esto será una cifra también orientada mucho a lo que es el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Que ahí las empresas con el nivel de facturación, pues, engordan mucho estas cifras. Pero bueno. Ransomware. En el año 2020, el coste de remediación supuso para las empresas españolas, ojo que aquí sí que hablamos de españolas, para empresas españolas, un desembolso medio de 283.000 euros. El coste medio para aquellas organizaciones que pagan el rescate, lo que no recomendamos, pero bueno, que pagan el rescate, es de $1 millón. Lo dice Sophos, otro proveedor también de antivirus muy, muy, muy importante. Ataques web. En un periodo de 17 meses se han detectado cerca de 2,5 billones con B de Barcelona, 2,5 billones de ataques web.
siendo el SQL Injection, que es un vector de ataque muy corriente, que intenta vulnerar las bases de datos, pues el SQL Injection ha sido el vector imperante. 2,5 billones de ataques web. Denegación de servicio. El último caso del escenario que vimos, pues la frecuencia global de ataques DDoS, fíjense lo que yo decía, DDoS, la doble D, que es importante, estos son los que son distribuidos a gran escala, pues la frecuencia de DDoS creció un 39% entre 2018 y 2019. Una vez más, vimos un crecimiento asombroso del 776% en ataques entre 100 gigabits y 400 gigabits. Esto lo dice Netscout, que realmente pues, se dedican a todo el tema de la denegación de servicio a nivel de cloud. Vamos por último a las lecciones aprendidas para concluir un poquito esta exposición. El primer punto, que es importantísimo y se repite como un mantra en la seguridad. El eslabón más débil de toda cadena de seguridad es el propio ser humano. ¿Sí? Podemos tener lo que querramos tener, podemos tener el mejor firewall, podemos tener un sistema de detección de DNS, tengamos lo que tengamos. Si la gente no está instruida o no está concienciada, de poco nos vale, porque viene un personaje, viene un insider, viene un hombre vestido de Telepizza, que te entra a las oficinas y te deja caer un USB, y ese USB pues tiene dentro un sistema que te permite robar las credenciales. O sea, si no hay concienciación, de nada nos sirve tener lo que tengamos instalado. A mí, como una de mis aficiones son las armas de fuego y el tiro deportivo, probablemente si hiciera fútbol, si fuera futbolista pondría otros ejemplos, pero bueno, aquí lo centro más por la seguridad física. La seguridad de tu hogar empieza más allá de las puertas de tu casa. ¿Sí? Esto, la gente que hemos vivido en lugares peligrosos y nos dedicamos un poquito a la seguridad física, sabemos que de nada me vale tener arma en casa esperando detrás de la puerta, porque yo tengo que estar atento a lo que ocurre afuera, lo que ocurre en el jardín, lo que ocurre en la acera de mi casa, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Vigila que no haya fuga de información corporativa, o sea, que fuera de nuestro alcance no haya por ahí credenciales dando vueltas, y estate atento a todas noticias de vulnerabilidades reportadas por tus proveedores. Si tenemos un firewall, un elemento de checkpoint, pues estemos atentos a las noticias que saque ese proveedor referente a las últimas vulnerabilidades o los últimos jumbo fix, todos los paquetes que saca Checkpoint para ir fijando problemas críticos en el sistema, ¿no? Hay que estar atentos a las recomendaciones de los fabricantes. Vuelvo a lo mismo, otra vez un poco a la afición, pero bueno, no importa que tengas un rifle de asalto, ¿sí? Si no hay formación ni concienciación colectiva y efectiva, y en una situación de defensa, el rifle te va a ser tan efectivo como un tirachinas. O sea, tu firewall no te va a salvar por el mero hecho de tenerlo por ahí instalado. Tienes que tener un control sobre ese firewall y darle un mantenimiento. Eso como mínimo. Luego, si podemos monitorizarlo, mucho mejor. Asegura tu exposición a Internet. Vigila tu perímetro. Pero también refuerza tus escudos internos y monitoriza actividades sospechosas. Porque nunca se sabe dónde puede estar operando menganito en estos momentos. Bueno, hasta aquí llegó todo mi discurso. Le dejamos un poco las rondas de preguntas, si las hubiera, si pudiéramos contestar en estos momentos. Y nada, por mí encantado. Doy paso a mi compañero Carlos y a Rubén también, para que se incorpore. Vale, muchas gracias Facundo y Rubén por la presentación. Yo creo que ha sido un placer haber disfrutado de este webinar en el que, sin lugar a dudas, pues hemos mejorado nuestros conocimientos sobre los principales riesgos que acontecen en materia de ciberseguridad a las empresas y con ello y conociendo estos riesgos, pues también nos ha permitido pues mejorar nuestras prácticas en materia
de ciberseguridad. Antes de dar el paso al turno de preguntas, y también por hacer un poco de tiempo, os animo a todos aquellos que os hayan podido surgir dudas y preguntas, pues que las trasladéis al chat que tenéis disponible a la derecha, o si no, y para hacerlo un poco más ágil, que abráis directamente micrófono y que les trasladéis vuestras dudas a Facundo o a Rubén según corresponda. Por romper el hielo, yo tengo un par de cuestiones que trasladaros. De las últimas diapositivas que comentaste, Facundo, se habla como la incidencia pues, de los distintos tipos de ataques están en aumento. ¿Qué influencia crees que ha podido y tiene la pandemia y el teletrabajar con este hecho? Es decir, el hecho de teletrabajar ha supuesto mayores vulnerabilidades a la hora de atacar los sistemas. Totalmente. Hay que tener en consideración que hubo gente que hizo maniobras in extremis a la hora del teletrabajo, ¿no? De repente tuvimos que irnos todos para casa, gente que no tenía contemplado en ningún momento este tipo de escenarios, con lo cual, pues bueno, humildemente salieron del paso, pero también se dejaron ahí ciertos problemas. Y no solamente a nivel de seguridad, sino también de escalabilidad del uso de las tecnologías de teletrabajo, etcétera. También es verdad que hay otro matiz importante, y es el tema de todo el séquito de timos que se han derivado en función al COVID, ¿no? Todos esos portales falsos donde te informaban del seguimiento día a día de los casos de infectados y de recuperados, que al final eran portales falsos que te descargaban o ejecutaban un JavaScript y capturaban información, etc. En su momento hicimos algunas pruebas en esta dirección y habíamos, por ejemplo, detectado, no sé si eran como 40.000 portales maliciosos de COVID generados en un día, ¿no? Con lo cual, un volumen bastante considerable, no solamente por el riesgo está en el teletrabajo, sino en todo lo que luego nos rodea. Cómo aprovechan el trending topic para hacernos picar en este tipo de timos, ¿no? Vale, gracias, Facundo. Rubén, un segundito que no se te escucha, Rubén. No te escuchamos, Rubén. No sé, prueba a mirar los ajustes del GoToMeeting o a conectar y desconectar los auriculares, a ver si funciona. A ver, ¿ahora me escucháis? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, perdonad. Era justo los desenchufé antes y ahora no me funcionaban. Que estaba comentando, bueno, a raíz de tu pregunta, Carlos, también Oriola ha preguntado en el chat que quién es el responsable de garantizar la seguridad de las comunicaciones, ¿no? Cuando se teletrabaja. ¿El empleado en su casa o la empresa? A ver, a nivel jurídico, la verdad que la legislación no es muy taxativa en este sentido. O sea, no hay obligaciones parametrizadas por las que nos podamos guiar. Ahora, a nivel lógico, es la empresa la que tiene que garantizar la seguridad y lo primero por el propio interés. Porque al final, lo hilo con tu pregunta también, cuando teletrabajamos lo que hacemos es aumentar la superficie de exposición de riesgo. Es decir, en la empresa estamos localizados en un entorno recogido, con nuestros ordenadores conectados a una red, tal. En el momento que te vas a casa, esa red se expande, hay que tener nuevas comunicaciones y, por tanto, todo lo que tengas en casa se une a la superficie de exposición de riesgo. O sea, que es la empresa la que está más interesada. Exacto, de aquí se derivan los famosos mecanismos y políticas BIOS, que se llaman el Bring Your Own Device, ¿no? Trae tu propio dispositivo. Y confluye no solamente la política, el buen hacer que la empresa tiene que fijar, ¿no? esos parámetros, sino también las aplicaciones que nos permitan securizar estos endpoints, ¿no? Y que nos permita de luego también tener una visión periférica de lo que el usuario está ejecutando o las cosas que se salieron del parámetro, etcétera. Hay que tener eso, trabajar también en lo que es la arquitectura a nivel de políticas y de gestión. En este caso sería lo de Bring Your Device, o sea, traen tu propio dispositivo. Y claro, lo que pasó con el COVID es que nos pilló a todos a pie cambiado. Al final se habla de que se aumentó el proceso del teletrabajo unos 5 años en 3 meses. O sea, el ciclo normal de que el teletrabajo fuese aumentando
pues lo que pasó en 3 meses estaba esperado que sucediera en 2025-2026. Entonces, claro, si tú no tenías la política establecida de antemano, pues de un día para otro trabajar en casa fue una situación compleja, la verdad. Vale, gracias por vuestra respuesta. También durante la presentación se ha hablado de, bueno, de servicios web tipo WeTransfer, que nos permiten, bueno, yo soy usuario de WeTransfer, pues enviar documentación cuando muchas veces el propio supera, digamos, la capacidad de envío del correo que utilizamos. Generalmente, claro, hacemos un uso gratuito de este tipo de herramientas, aceptamos las condiciones de uso sin leerlas. Y aquí mi pregunta es, ¿a qué tipo de exposición nos exponemos cuando subimos documentación a este tipo de herramientas? Lo he personalizado en WeTransfer, pero bueno, yo creo que lo podríamos también trasladarlo al resto. Lo digo, bueno, hilándolo con eso que comentabas, Facundo, de que luego esos documentos pueden aparecer indexados por Internet. Bueno, yo creo que te acabas de responder vos mismo, ¿no? O sea, Sí. Al final a lo que te sometes es que esa información excede de tu propio control. Y primero, que no sabes a dónde va a parar, que es como dije, o sea, tú subes información a un sitio que no sabes quién está detrás ni dónde se almacena esa información. Y luego que hay hay ciertas formas de buscar información indexada con los famosos Google Docs o Google Hacks. Puedes buscar mediante códigos parametrizables este tipo de información indexada en este tipo de file sharing, ¿no? de sistemas de compartir, de intercambio de datos, ¿no? Entonces, ahí ya la información, ahí te das cuenta que ha quedado registrada en Google, cualquiera puede acceder, y si tenemos datos que son confidenciales, tenemos un gran problema, porque una cosa es que yo esté pues intercambiando fotos de, no sé, de un equipo de fútbol, del Barça, con perdón al que no le gusta el Barça, pero bueno. Podemos tener que... Entonces, no tiene impacto, pero si yo estoy cambiando, le estoy pasando a mi señora mi cuenta bancaria por WeTransfer, no, tenemos un problemón. Y si lo trasladamos a la empresa, más todavía. Vale, gracias, Facundo. Nos pregunta Oriol Gelizo si son los VPNs unos dispositivos 100% seguros a la hora de conectarse desde fuera de la oficina. Bueno, es que tunelizar es, a día de hoy, pues la manera, ¿no? La manera de teletrabajar. Sí que es verdad que depende cómo tunelices, desde dónde. No es lo mismo crearte un concentrador de VPN específico para eso, un Cisco ASA o lo que sea, que tener ahí montado tu chiringuito con PVPN en tu infraestructura, ¿no? Por hacerlo low cost, porque low cost luego nos puede llevar a problemas de seguridad, ¿no? Todo lo que montamos nosotros lo hacemos un poquito a las apuradas, que es lo que ocurrió, que la gente se buscó la solución como pudo. Pues luego obvió el hecho de que ese servidor pues tenía que estar bastionado, de que luego yo puedo acceder a ese conjunto de usuarios, puedo suplantarlos, etc. La tunelización es correcta, pero hay que hacerla bien de extremo a extremo. No se puede crear la tunelización y olvidarse del asunto, ¿no? No tener que tener un sistema fiable por debajo. Vale, gracias, Facundo. No, bueno, nada. pues no quedan más preguntas por aquí. Yo sí que quería lanzar una última más, Facundo, y es, bueno, con respecto a los trabajadores de una empresa, generalmente cuando se hace una mala práctica a nivel de ciberseguridad y el trabajador puede pensar que está poniendo en riesgo la integridad de la empresa o de los sistemas, generalmente suele haber un cierto grado de ocultismo por miedo a las represalias que pueda tener el trabajador. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Porque muchas veces, bueno, pues atajar el problema cuanto antes puede ser, supongo que primordial para que no se propaga y vaya más. Bueno, ahí ya viene un tema de la concienciación efectiva, ¿no? Lo que decía. Tiene que haber, yo siempre abogué por una cosa también, porque no solo hay ocultismo de esos pequeños errores que uno sabe que lo está cometiendo, pero le da vergüenza decirlo por miedo de represalias, por medio al que dirán, ¿no? Pero también hay ocultismo, y muchas veces esto ocurre en las organizaciones cuando hay un cuerpo de gobierno, un comité de dirección que empieza a emitir lo que es el framework
de GRC, de gobierno, riesgo y cumplimiento, que luego derivan a unas políticas de seguridad. Pues esas políticas, lo que ocurre muchas veces es que quedan por ahí y nunca se publican, o sea, no se acerca al usuario lo que el cuerpo normativo que se ha generado, ¿no? ¿A qué fin? Al fin de que ese usuario pueda proceder de forma correcta. Entonces, quizás el problema aquí no sea el usuario en sí, sino que el problema sea que la organización no ha trasladado muy bien el contenido de concienciación efectiva con respecto al usuario, ¿no? Yo creo que el usuario primero debería sincerarse y luego también la empresa debería pues intentar que esto no vuelva a repetirse, ¿no? ¿Cómo? Pues acercando esas políticas a los usuarios, que es lo que hará que luego la seguridad sea más robusta. Sí, bueno, aquí he hablado también de los usuarios, de los trabajadores, pero también es verdad que este grado de ocultismo también existe en las empresas en sí, que son las primeras que tratan de ocultar cuando sufren un ataque por no mostrarse vulnerables públicamente, ¿no? Supongo que al final los ataques que oímos son simplemente, un porcentaje muy pequeño de los ataques que sufren día a día las empresas, sí, que se ocultan precisamente por este hecho. Totalmente, nosotros lo venimos detectando todos los días porque, como bien dijimos, esa aplicación de ese I+D+I que hacemos sobre la fuga de información, pues estamos todo el día investigando y buscando datos que se han fugado, pero resulta que hay empresas que te dicen recién hoy que tuvieron un incidente en el año 2017. O sea, esperan un tiempo prudencial para que ese impacto de imagen ya no sea tan grave como si lo dijeran hoy en día, ¿no? Porque ya esa información ya pasaron muchos años. Yo me lavo las manos ahora. Entonces hay un trabajo de ocultismo un poco por las dos partes. Y hay empresas que juegan a eso, ¿no? Que su valor, su imagen es muy importante y esperan el momento oportuno para pues comunicar este tipo de fallos. Vale, gracias Facundo y Rubén. Bueno, veo que no hay más preguntas ni por el chat, así que bueno, yo creo que podemos ir dando por cerrado el webinar. No sé si queréis añadir algo más, Rubén y Facundo. Nada, yo lo único agradecer a todos los asistentes este tiempo que han estado con nosotros y nada, que todo el tiempo que se invierta en seguridad tiene buen retorno. Así que me alegro de que hayan estado presentes porque quiere decir que por lo menos tienen la inquietud. Vale, gracias Rubén. Bueno, nada, yo también, en el hilo de Rubén, pues agradecer también la disponibilidad de todo el mundo. Está escribiendo alguien, Jaime Martínez. ¿Cuánto puede costar? Claro, esto es muy variable, Jaime. Esto es como preguntar cuánto cuesta un artículo de Carrefour. Claro. Hay muchos. Claro, tú puedes entrar, exactamente. O sea, tienes una variedad tremenda, sobre todo hasta, primero, dependiendo de la complejidad del proyecto y la infraestructura, y bueno, hay muchas variables que hay que medir, ¿no? Son servicios personalizados absolutamente. O sea, puede ser que la misma solución en una empresa tenga un coste y en otra tenga 3 veces más porque su infraestructura sea distinta, la casuística esté de otra forma. Entonces, no es una pregunta demasiado abierta como para poder contestarla, lo siento. Exacto. Sí. Pero bueno, ahí igual tienen nuestro correo si quieren profundizar en algún aspecto, escríbanos, siéntanse libres de escribirnos, que nosotros encantados de atenderlos. Muy bien. Y bueno, Carlos, me quedé con la despedida a medias, así que agradecer a todo el mundo, a todos los presentes. Carlos, gracias por la buena onda, por darnos este espacio, todo el Colegio de Ingenieros Industriales, del cual me siento muy hermandado como ingeniero también, aunque de otra rama. Y bueno, nada, y espero que haya una próxima, una pequeña revancha, una parte 2, y hasta entonces nos remitimos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Rubén y Facundo por la presentación. Con respecto a la grabación de la sesión y las diapositivas utilizadas, pues las compartiremos con vosotros a lo largo de los próximos días. Y bueno, también agradecer a todos los participantes que os habéis unido, pues el hecho de conectaros y compartir con nosotros esta experiencia. Nada, desearos una buena mañana y una buena tarde y mandaros un saludo. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego.